Bien, vamos a comenzar viendo un breve repasito de lo que vimos la clase pasada. Lo que vimos la clase pasada fue optimización, ¿sí? Estuvimos viendo estudio de funciones, que se trataba de, bueno, del estudio de funciones que resumía básicamente todos estos ítems, digamos. El estudio de funciones es algo que nosotros utilizamos para tener una aproximación bastante buena de lo que es la gráfica de la función, digamos, no deja de ser una gráfica aproximada, pero es muy buena, ya que, bueno, vamos a contar con máximos, mínimos, asíntotas y, bueno, un montón de cosas más, y, bueno, inflexión, concavidad, va a ser bastante aproximado de la mayoría de las gráficas con las que trabajamos. Así que obtener toda esta información nos va a dar este, la posibilidad de realizar un bosquejo muy bueno de lo que sería la gráfica de nuestra función. Bien, nosotros vimos las cintas verticales son puntos donde tenemos la continuidad, ¿sí? Donde cuando calculamos el límite nos da más o menos infinito, ¿sí? Tanto a derecha como a izquierda. Si pasaba que el límite, cuando tendía a A por derecha o A por izquierda, nos daba más o menos infinito, entonces decíamos que X igual a A es una asíntota vertical, ¿sí? Vimos asíntotas horizontales, que la calculamos cuando tiende a más infinito o menos infinito, que si nos da igual un número que no, digamos, que puede ser cero, pero no tiene que ser infinito esto. Si el límite nos da un número, entonces significa que vamos a tener una asíntota horizontal y la asíntota horizontal va a ser i igual a ese número que nos dio el límite. Y después vemos lo que son las asíntotas oblicuas, que son un poquito más raras, que las asíntotas oblicuas son de la forma i igual a A por x más b, son rectas, todas las asíntotas son rectas, las primeras son verticales, las segundas son horizontales, y estas son lo que se llaman oblicuas, ¿sí? Las asíntotas oblicuas, como son de esta forma, lo único que yo tengo que saber cuánto vale, en esencia, es cuánto valdría mi valor de A y cuánto valdría mi valor de B. Entonces, lo que hace para poder saber cuál es la recta. Entonces, lo que nosotros hacemos es calculamos primero cuánto valdría A, y si este límite existe y nos da un número distinto de cero, ¿sí? Siempre nos pide distinto de cero, entonces significaría que vamos a tener asíntota oblicua y con este método calculamos cuánto valdría el B, ¿sí? Porque para poder tener la ecuación completa de la asíntota. Bien, si esto pasa, tenemos asíntota oblicua. Yo había dicho gráficamente, lo que sucedía es que tiene una recta, ¿sí? La asíntota oblicua sería otra recta, una recta de esta forma, digamos, cualquiera. Entonces lo que estaría pasando es que en el infinito, la curva, lo que va a hacer es, de alguna forma, se va a acercar a la curva. Y va a ser una cosa así, por ejemplo, ¿no? Y esto sería, por ejemplo, una asíntota oblicua, ¿sí? En este caso, a más infinito y a menos infinito, se está acercando a la asíntota oblicua que tenemos en naranja. Esto sería gráficamente lo que sucede con una asíntota oblicua. Bien, después vimos también uno de los principales aportes de la derivada para el estudio de funciones, que es los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, que lo que nos dicen es que, bueno, si la derivada es más grande que cero, entonces la función está creciendo, y si la derivada es más chica que cero, entonces la función está decreciendo. Al saber esto, ¿sí? Lo que nosotros charlamos la clase pasada es que vamos a usar mucho el recurso que usaban en nivelación, que es el estudio de funciones, la regla de signos, ¿sí? El análisis del signo de la función, que lo hacíamos con rayitas, ¿sí? Con rectitas, ¿sí? Donde ustedes ponían rayas horizontales y flechas de esta forma, y analizaban, por ejemplo, ¿no? Donde partía, donde se hacía cero, y donde iba más, donde iba menos, ¿sí? En distintos lugares, ¿sí? Más, menos, menos, ¿sí? Que a veces pasaba que iba menos acá, y acá va más, por ejemplo, y después analizaban con líneas verticales la multiplicación, ¿sí? La regla de signos con la multiplicación, que da una cosa así, por ejemplo, en este caso, más o menos, ¿no? Este, Bien, entonces quedaría este caso, negativo, negativo, positivo, positivo, acá quedaría negativo, acá quedaría positivo, y acá quedaría negativo, entonces la función está creciendo en este intervalo y en este intervalo, y en este intervalo y en este está decreciendo, digamos, sería el análisis que hicimos. Pero bueno, lo bueno es que es un estudio de funciones, es un estudio de la derivada con el estudio de signos similar a lo que hacía en nivelación. Así que todo lo que sea nivelación de factorización y estudio de signos es lo que vamos a usar para
analizar el crecimiento y el decrecimiento. Y después vimos que los extremos, bueno, el máximo es donde la función alcanza un pico, digamos un valor máximo, el mínimo donde alcanza un valor mínimo, ¿no? Si vimos una cosa así, este es un máximo relativo, este sería un mínimo relativo, ¿sí? Y vimos que los puntos críticos son puntos del dominio donde la derivada se hace cero o la derivada no existe. Son puntos, esto siempre hay que lo recalcamos, los puntos críticos son puntos que están en el dominio, ¿sí? Por eso dice esto acá, ¿sí? Son puntos que están en el dominio donde la derivada o se hace cero o no es derivable, o sea que es lo mismo que decir que la derivada no existe. Si pasa eso, es lo que llamamos punto crítico. Si la derivada se hace cero o no existe, es un punto crítico. Y lo que descubrió Fermat es que los puntos críticos son donde perdón, los extremos siempre sean en un punto crítico, ¿sí? Si nosotros tenemos que es un extremo, tenemos que ahí hay un punto crítico. Así que los posibles extremos que van a tener, para saber si tenemos máximo o mínimo, lo que vamos a hacer es analizar en los puntos críticos. Si lo que puede suceder, digamos, es que tengamos un punto crítico que no sea ni máximo ni mínimo. Eso es bastante común. Un caso clásico es una función muy conocida en el mundo, que es y igual a x cubo, igual a x cubo, la curva, digamos, de esta forma, esta es y igual a x cubo. Si ustedes analizan, f de x es igual a x cubo, la derivada sería 3x cuadrado, y obviamente 3x cuadrado, cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 0, la derivada también es igual a 0. ¿Sí? Esto pasa, digamos, entonces lo que tenemos es que en x igual a 0 tenemos un punto crítico. Y como vemos acá, en x igual a 0 no tenemos ni un máximo ni un mínimo. Lo que en realidad está sucediendo es que si nosotros nos acercamos, ¿sí? La curva hace un movimiento de esta forma, se estanca y vuelve a subir. Y eso es por eso que tenemos un punto crítico, que sería acá, digamos, que no es ni un máximo ni un mínimo, pero bueno, es un punto crítico porque la derivada es 0. Así que tenemos el caso en el cual los puntos críticos no son ni máximos ni mínimos, pero significa que si igual yo tengo un máximo o un mínimo, si yo tengo, digamos, si yo tengo un máximo mínimo, seguro que va a ser en un punto crítico. Así que analizo los puntos críticos para ver cuáles son los máximos y mínimos. Vimos el criterio de la primera, que lo que decíamos es que si yo hice el estudio de signos, y cuando hicimos el estudio de signos, lo que pasaba es que el resultado final me daba acá, ¿no? Más, menos y más, ¿sí? Como la función viene creciendo y después decrece, entonces en este punto hay un máximo, ¿sí? Porque crece y después decrece. Y acá viene decreciendo y después crece, así que en este punto hay un mínimo, ¿sí? Obviamente esto tiene que pasar en puntos del dominio, ¿sí? Estos puntos tienen que estar en el dominio porque los puntos críticos son puntos del dominio y los extremos sean en puntos del dominio, así que sí o sí, no es que no tiene que suceder una cosa de esas. ¿Está bien? Por ejemplo, si ustedes ven el caso de 1 sobre x, ¿sí? La gráfica de 1 sobre x es una cosa así. Más o menos así. ¿Sí? Y si analizan los signos, ¿sí? La función esta, si analizan la derivada, la función en cero acá, la función está decreciendo por los negativos y acá está creciendo, ¿sí? Y no es que decrece y después crece y acá hay un mínimo, ¿está bien? ¿Por qué? Porque este punto que tenemos acá, que es el cero, no pertenece al dominio, este no es un punto crítico, acá no hay un mínimo, porque acá no hay, este punto no es del dominio, ¿sí? Hay una discontinuidad, además sí que hay muchas otras cosas. Así que, por eso recuerden la importancia de analizar los puntos críticos como puntos del dominio. Bueno, este es el criterio de la derivada primera, ¿está bien? Y si pasa que cuando yo hice el estudio de signos, me queda como el x cubo, si yo hago el x cubo, f de x igual a x cubo, como la graficamos hoy, la derivada es x al cuadrado. Entonces, cuando hago el estudio de signos, ¿sí? Lo que les va a pasar es que le quedaría esto en 0 vale 0, ¿sí? Y acá como está elevado al cuadrado queda positivo y queda positivo. Fíjense que lo que está mostrando es que crece y después sigue creciendo, ¿sí? O sea que en cero no alcanza ni un máximo ni un mínimo. Y lo que hemos visto gráficamente hoy, que la gráfica
es una cosa así, digamos, en cero no alcanza ningún máximo ni ningún mínimo, por eso lo tenemos de esta forma. Por eso digamos, es un punto del dominio, ¿sí? El cero es un punto crítico, pero no es ni máximo ni mínimo. Porque crece y crece. Que teoría primera acá funcionaría. La forma de entender que es máximo mínimo es que cambie del pase de crecer a decrecer o de decrecer a crecer. Bueno, después vimos, esto era más o menos lo más nuevo que habían visto, casi todo lo anterior ya estaba más o menos visto en otros lados. Después vimos lo que significaba la concavidad. Sí, la concavidad lo que nos marcaba, si bien a veces saber si crece o decrece una función es importante, pero como habíamos charlado, hay distintas formas de crecer. Esta crece de una forma y esta crece de otra, ¿sí? Son crecimientos marcadamente diferentes, digamos, si ustedes analizan las gráficas de las funciones, a la hora de graficarla, la gráfica es notoriamente distinta una de la otra. Bueno, ¿y cuál es la diferencia grande que tiene? Es que esta es cóncava hacia abajo, en esta forma, digamos, cóncava hacia abajo, y que esta es cóncava hacia arriba, ¿sí? Y el análisis de la concavidad nosotros lo hacíamos analizando la derivada segunda, ¿sí? Esto es lo que nos marca la concavidad lo que decíamos es que es cóncava hacia arriba, fíjense que acá es de esta forma, si las rectas tangentes están debajo de la curva, y es cóncava hacia abajo si las rectas tangentes las ubicamos eh, arriba de la curva. Y habíamos dicho que se relaciona la concavidad, bueno, esto es el punto de inflexión de cambio, la concavidad con que la derivada segunda sea mayor que cero y la derivada segunda menor que cero para cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, respectivamente. O sea, es hacia arriba si la derivada es más grande que cero y hacia abajo si la derivada segunda es más chica que cero. Y el punto de inflexión, que en este caso es el punto que aparece acá, graficando sería este punto que está acá, es el punto donde cambia la concavidad, ¿sí? Acá la función es cóncava hacia arriba y acá la función es cóncava hacia abajo. Nuevamente, punto de inflexión son puntos del dominio. Este D es el dominio de la función, ¿sí? Por eso siempre el punto de inflexión lo considero como un punto del dominio. Hay puntos, va a haber otros puntos donde cambia la concavidad, pero el punto de inflexión, que llamamos punto de inflexión, tiene que ser un punto del dominio, ¿sí? Y fíjense que acá está cambiando la concavidad. Cuando nosotros hacemos las rectas tangentes, sí, por ejemplo, a ver, esta recta tangente que tenemos acá, ¿sí? Está debajo, pero si yo la hago un poquitito más del otro lado, ya pasa a estar arriba. ¿Sí? Una está arriba y otra está abajo. Bueno, a partir de este punto, las rectas tangentes que están a la izquierda están debajo, las rectas tangentes del otro lado están arriba, a la derecha del punto de inflexión, están arriba. Eso es lo que nos cambia en la forma de ver la gráfica. Bueno, y eso fue básicamente lo que vimos en la clase pasada. No sé si alguien tiene alguna duda antes de arrancar con lo que viene, ¿no? Todo clarísimo. Sí, 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 joya, bueno. Bueno, como les decía siempre, los estudios de funciones son como tiene esto, digamos, todo esto para calcularse, que vimos al principio, son extremadamente largos los estudios de funciones. Tienen que hacer todos estos estudios, digamos. Así que, y después lograr unirlos y que todo encaje perfecto en la gráfica de una función. Así que suele tener su complicación. Yo no sé si el último ejemplo que les di, me parece que el último ejemplo que les había dado era de uno sencillito. A ver si llego. Em, a ver, vamos a hacer un ejemplito más. Si tenemos otro estudio de funciones completo. Bien, el último estudio de funciones que vieron, esto es álgebra, no se preocupen, vamos a otra cosa. ¿No? Em, bien. Eh, si alguien se acuerda, el último estudio de funciones que vimos fue el de f de x. ¿Era un polinomio o este lo vimos? X por logaritmo natural de x. ¿Te lo vimos? ¿Se acuerdan? ¿Quién haya venido a clase? No, ese no lo vimos. Este lo vimos, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, el que vimos fue el de un cociente de polinomios, ¿verdad? Sí, sí, el último que habíamos visto un sí. cociente de polinomios que quedaba feo, que después lo arreglamos y terminó quedando lindo. Bien. Bueno, este estudio de funciones, vamos a hacer un estudio completo de funciones. Voy a poner pantalla común, así vamos a ir moviéndonos con las diapositivas. Bien.
Lo primero que nos pide el estudio de funciones es dominio de la función y continuidad, ¿sí? Acá la continuidad que tenemos que dar es una continuidad más digamos, más tranquila, no tan elevada como hacíamos antes en continuidad. No es que le vamos a pedir que den el detalle como lo dan en continuidad, solamente lo que tiene que pasar es que tiene que estar bien. Eso es el único requisito. Así que vamos a arrancar con el dominio de esta función. ¿El dominio de esta función cuál es? ¿Alguien lo sabe? Los reales positivos. Los reales positivos, exactamente, ¿sí? Porque acá tenemos la función logaritmo natural de x y necesitamos que el argumento sea más grande que 0. Así que como lo de adentro tiene que ser más grande que 0, tiene que ser siempre positivo. Así que el dominio de esta función va a ser los reales positivos. Nosotros tenemos que x, ¿sí? Siempre es continua en R en particular es continua en R más, ¿sí? Y tenemos que, esto es por ser un polinomio, ¿sí? Logaritmo natural de x, continua siempre que su argumento es más grande, mayor que 0, vamos a poner con letras mayor que 0. Entonces, es continua en R más. Bien, eso diríamos que el logaritmo natural de x es continuo en R más. X por logaritmo natural de x es continuo en R más. Por ser producto de funciones continuas. ¿Sí? Así que, por ser producto de funciones continuas, es continua en R más. Bien. Dominio y continuidad, ya lo calculamos. Intersección con los ejes. ¿Sí? Intersección con el eje X. Lo hacemos cuando y es igual a 0. Así que aquí quedaría X por logaritmo natural de X igual a 0. ¿Sí? De esto nos para dos posibilidades. X igual a 0 o logaritmo natural de X igual a 0. X igual a 0 sería una solución de por sí, pero esta no es solución porque 0 no pertenece al dominio de la función. Como 0 no pertenece al dominio de la función, no es una solución de esta intersección. Logaritmo natural de x igual a 0 nos daría como solución. Acá tenemos esto lo mismo que pensar logaritmo en base e de x igual a 0. Y esto sería e a la 0 igual a lo de adentro. Así que esto sería e a la 0 igual a x, por lo tanto nos quedaría x igual a 1. Así que la intersección con el eje y, perdón, con el eje x sería con x igual a 1, así que el punto de intersección sería el punto 1, 0. ¿Sí? Es el punto donde se intersectan con los ejes. Después, intersección con el eje X, con el eje Y, perdón. Con el eje Y es con X igual a 0 y esto es un absurdo, ¿sí? No posee, porque 0 no pertenece al dominio de la función. Así que no tiene intersección con el eje Y. Así que la única intersección que tenemos es en el punto, que calculamos recién, que es este que está acá, el punto 1, 0. Bien, eso es el punto número 2. Paridad. Bueno, paridad no tiene sentido analizarla porque la paridad la analizamos para funciones, para valores negativos y valores positivos. Así que paridad no se analiza, pues el dominio de f son los reales positivos, ¿sí? Nunca va a haber una función par o impar, no va a ser par ni impar ni impar, porque el dominio de la función considera solamente los positivos. La paridad analizaba cómo era el comportamiento para los valores positivos y para los valores negativos y encontraba una relación entre los positivos y los negativos. Pero esta función solamente está evaluada en los positivos, así que no, digamos, no tiene forma de relacionarse con los negativos porque los negativos no está siquiera definido. Así que la paridad no se analiza porque el dominio son los reales positivos y el punto número 4 era asíntotas. Tenemos tres tipos de asíntotas. Asíntotas verticales, asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas. Bien. Para las asíntotas verticales, ¿dónde las analizábamos?
las asíntotas verticales las analizamos, según lo que decía la consigna, en los puntos que están fuera del dominio, ¿sí? Este dominio, solo, si yo lo considero así, el dominio en realidad, este sería el 0, sería este que tenemos acá. ¿Sí? Este es el dominio de X. A mí me dio, por lo que analizamos recién, que la función es continua en R+, eso es lo que dijimos acá, que la función es continua en R+, así que en todos estos puntos que tenemos acá, la función es continua. Las asíntotas verticales lo que me marcaría, digamos, es que yo gráficamente tengo una línea de puntos en algún lado donde la función se dispara hacia arriba o se dispara hacia abajo. ¿Está bien? Pasa una de esas cosas. Entonces, en este caso, en el medio de acá no hay ningún punto donde se puede disparar para arriba o se dispara para abajo, porque si pasara eso, tendría que haber un punto de discontinuidad. Por eso es que nosotros decimos que cuando analizamos las asíntotas verticales, lo hacemos en los puntos que están fuera del dominio, los puntos donde la función no es continua, ¿sí? En este caso, la función es continua en todo R+, y por lo tanto hay solamente un punto donde vale la pena analizar si existen o no asíntotas verticales. ¿En qué punto les parece que vale la pena estudiar las asíntotas? ¿Les ocurre? ¿Dónde puede ser que se dispare para el infinito esta función? ¿Para arriba o para abajo? Cero. ¿En cero? En el 0. El único punto donde puede dispararse para arriba o para abajo es el 0, porque la función, digamos, de acá, de 0 para adelante, es continuo, o sea, va a subir, va a hacer lo que quieran, pero, digamos, va a ser siempre como función, ¿no? Va a ser siempre una función continua. En el único punto donde se puede ir para abajo, o se puede ir para arriba, es en el 0, ¿sí? O puede pasar que justo vaya a un punto, ¿sí? Así que no significa que se tenga asíntota, pero bueno, pero el único punto donde vale la pena analizarlo es en el 0. Así que para asíntotas verticales analizamos x igual a 0. Para analizar x igual a 0, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0. Como nosotros tenemos que este es el dominio, la única forma de acercarse a 0 que tiene esto es acercarse al 0 desde la derecha. Así que va a ser a 0 por derecha. De x por logaritmo natural de x. ¿Sí? Esto es igual a el límite cuando x tiende a 0 por derecha de... ¿Y cómo calculamos ese límite? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo puedo hacer para calcular ese límite? Si lo vemos, esto tiende a 0. Y el logaritmo natural, la gráfica, el logaritmo natural, ¿sí? Lo que tiene es así. Entonces acá tiende a menos infinito. Así que es una indeterminación del tipo 0 por infinito. ¿Sí? Esto es una indeterminación, voy a borrarlo acá, de tiende a 0 multiplicado por tiende a infinito. Sí, a menos infinito en particular, pero es un infinito. Entonces, ¿cómo hacía yo para resolver indeterminaciones de este tipo? En realidad, hay muchas formas, pero este en particular solamente tenemos un recurso que es bastante nuevo que vimos. L'Hopital. Con L'Hopital, exactamente. Lo que vamos a hacer es a uno de los dos lo vamos a bajar, ¿sí? Al que nosotros querramos, ¿sí? En realidad va a ser mucho más sencillo, digamos, a veces sale, a veces no, pero cada vez que tengamos un logaritmo lo que nos va a hacer es que nos va a convenir bajar el otro que no tiene logaritmo, digamos. En este caso es un producto de dos cosas, así que dejamos el logaritmo natural arriba y abajo ponemos el x, y como lo ponemos abajo, lo ponemos elevado a la menos 1. Y ahora sí, tenemos una determinación del tipo infinito, y esto es 1 sobre x sobre infinito, así que esto tiende a infinito sobre tiende a infinito, ¿sí? Entonces sí podemos aplicar L'Hopital. Esto quedaría el límite, cuando x tiende a 0 por derecha, le ponemos un igual acá, y el apóstrofe h, que aplicamos L'Hopital, y nos quedaría, derivamos arriba, 1 sobre x, derivamos abajo, bajamos el menos 1 por x a la menos 2. ¿Sí? Bueno, ahora ya, digamos, aplicamos el L'Hopital una vez. Si nosotros nos fijamos, esto va a seguir siendo infinito, esto va a tender infinito de vuelta. Podríamos volver a aplicar L'Hopital, pero lo que nos conviene hacer siempre en estos casos es ver si lo podemos acomodar un poquito para que quede algo mejor. Y en este caso lo podemos acomodar un poco. Como está elevado a la menos 2 lo puedo dejar arriba, y como está acá sobre x lo puedo dejar abajo.
Esto tenemos que decir 1 sobre x sobre menos 1 sobre x cuadrado, ¿sí? Así que puedo hacer el 1 multiplicado por x cuadrado sobre x por menos 1. Esto quedaría, digamos, los externos dividido los medios o multiplicado por el inverso. A mí me gusta más verlo de esta forma. Cada uno lo puede mirar como le guste. Yo al menos lo pongo al 1, así que quedaría menos 1 sobre x cuadrado. Verlo como una división de este tipo. Y cuando lo tenés de esa forma, es lo mismo que en vez de poner división, lo pones como una multiplicación y este lo das vuelta. X cuadrado sobre menos 1. ¿Ven? Y ahí queda más fácil de ver. ¿Sí? Entonces quedaría x cuadrado sobre menos x. Simplificamos el x cuadrado con el x, así que quedaría límite cuando x tiende a 0, por derecha de x sobre menos 1, y cuando tiende a 0 esto, sí, va a ser 0 sobre menos 1, y esto va a valer 0. Entonces, como nos dio 0, no hay asíntota vertical. Porque para que haya asíntota vertical, lo que nosotros necesitamos es que nos dé más infinito o menos infinito. Así que asíntota vertical no tenemos. Y no es que fue un desperdicio de recursos, de tiempo, haber calculado este límite para analizar la asíntota vertical, porque yo necesito saber de dónde arranca la función, digamos, cuando vale 0, o sea, cuando vale 0 la función no está definida, ¿no? Pero cuando me acerco al 0, ¿cómo se comporta la función? Y bueno, y para saber cómo se comporta la función cuando me acerco al 0, lo único que me quedaba hacer era calcular el límite cuando tengo 0 por derecha, así que este dato que tenemos acá, que es que este límite da 0, lo vamos a usar después para poder graficar. Así que lo que está pasando básicamente acá es que gráficamente la función arranca en 0, sí, pero como no lo toca, arranca con un agujerito vacío. Algo así va a ser. Vemos si sube, baja, cómo se comporta, pero arranca así. Esa sería la información que nos está dando este límite que calculamos. Bien, esto fue asíntota vertical. Para asíntota horizontal, analizamos cuando x tiende a más infinito. ¿Por qué solamente a más infinito? Porque el dominio son los reales positivos. No tiene sentido analizar a menos infinito. Así que vamos a analizar solamente a más infinito. Recordamos el límite cuando x tiende a más infinito de la función x por logaritmo natural de x. Esto tiende a más infinito. Esto tiende a infinito. Así que es infinito por infinito. Este límite va a dar más infinito. ¿Sí? Así que como da más infinito, no hay asíntota horizontal. Para las asíntotas oblicuas, lo que analizamos es, digamos, cuando x tiende a más infinito, de f de x sobre x. Así que hacemos límite, cuando x tiende a más infinito solamente, de x por logaritmo natural de x, y a esto lo dividimos sobre x. ¿Sí? Eso es lo que nos decía, recuerden, las asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas, lo que analizamos es, queremos calcular cuánto vale la función cuando nos acercamos digamos, al infinito, si se pega o no a la recta igual a x más b. Y si se pega, lo que va a pasar es que cuando se la división de la función sobre x, nos va a dar un número a distinto de 0. Entonces, si nos da un número a distinto de 0, un número cualquiera distinto de 0, entonces va a haber asíntota oblicua. Cuando conoce este límite, lo que va a pasar es que este simplifica con este, y este sería el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo natural de x. Y el logaritmo natural de x, cuando tiene infinito, se va para arriba, porque la función es de este tipo, el logaritmo natural es así, se va para arriba. Así que lo que nosotros vamos a hacer acá es que poner que esto vale más infinito. Bien, así que no hay asíntota oblicua. ¿Está bien? ¿Por ahora está bien? ¿Esto? ¿Está claro? Sí, ¿no? Más o menos. Sí. Calculamos lo único que hicimos fue, por lo pronto, es dominio de intersección y asíntotas. Nada del tema en sí en cuestión, que son las integrales. Perdón, las derivadas. ¿Entendés? Ya falta poco para las integrales. Bueno. Intervalo de crecimiento y decrecimiento. Y acá es donde aparece el análisis de la derivada primera. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular, digamos, intervalos de crecimiento e intervalos de crecimiento. Así lo vamos a llamar IC y ID, intervalo de crecimiento y de decrecimiento.
Así que vamos a analizar lo que es la derivada primera de la función. Dijimos que f de x es x por logaritmo natural de x, así que la derivada primera va a ser igual a la derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, el logaritmo natural de x, más el primero sin derivar, x por la derivada del segundo, 1 sobre x. ¿Sí? Así que, si lo acomodamos un poquito, esto va a ser igual a logaritmo natural de x más 1. ¿Sí? Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos es cuándo esto es más grande que 0 y cuándo esto es más chico que 0. ¿Sí? Lo que nosotros solemos hacer en estos casos es tratar de factorizar esta expresión que tenemos acá, pero esta expresión, digamos, más chiquito que esto, más factorizado que esto, no lo vamos a poder tener. Así que nos va a bastar con estudiar solamente, digamos, esta expresión que tenemos acá. Así que vamos a analizar qué pasa con el logaritmo natural de x más 1. Cuándo es positivo y cuándo es negativo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es tanto por el dominio como por cómo es la forma de la derivada, es que esto, antes de 0, no existe. ¿Sí? No vale la pena analizarlo porque el dominio era los reales positivos y para los negativos y para el 0, esta función no estaba definida, así que la derivada tampoco está definida. Así que no tendría sentido analizar todos los puntos antes de 0. Y lo que nosotros vamos a preguntar es cuándo logaritmo, vamos a poner cálculo auxiliar acá, cuándo el logaritmo natural de x más 1 es mayor que 0, cuándo es positivo. Entonces tenemos que preguntarse cuándo el logaritmo natural de x es mayor que menos 1. Y lo que hacemos acá es, el logaritmo está acá, lo pasamos como e para el otro lado, digamos, o aplicamos e en ambos lados. Así que quedaría acá x mayor que e elevado a la menos 1. Así que cuando es más grande que e elevado a la menos 1, esto es más grande que 0. Fíjense, acá lo que nos preguntamos es cuándo el logaritmo natural de x es más grande que 0. ¿Cuándo el logaritmo natural de x más 1? Esto es la derivada, ¿no? ¿Cuándo la derivada es más grande que 0? Es lo mismo que preguntarse cuándo le pongo un más. Y la respuesta que nosotros obtuvimos es le pongo un más cuando el x es más grande que e a la menos 1. E a la menos 1, si hacen la cuenta, da un número chiquitito, 0,5, 0,4, algo así. Ahí lo calculamos para estar seguros. E a la menos 1 queda 0,36. ¿Sí? Aproximadamente 0,37. Así que va a estar por acá, no importa bien dónde, pero va a estar más o menos por acá, e a la menos 1. Y lo que nos dio es que es positivo, o sea, va más, casi hace 0, va más cuando es más grande. Si nosotros queremos calcular negativo, sería lo mismo cambiando el signo, así que acá iría todo menos. Así que acá pondríamos menos, 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 todo menos iría acá. Entonces, podemos decir que el único intervalo de crecimiento que vamos a tener va a ser desde e a la menos 1 hasta más infinito, y el intervalo de decrecimiento que vamos a tener es desde 0 hasta e a la menos 1. ¿Sí? Bueno, por lo que vimos, el punto crítico que tenemos acá es para x igual a e a la menos 1. ¿Sí? Como la función viene decreciendo, ¿sí? Decrece y después crece, entonces tenemos que es un mínimo relativo. ¿Sí? Como venía decreciendo y después crece, la función venía todo negativo, después acá el punto crítico, después positivo, decrece y después crece. Entonces acá tenemos un mínimo relativo, mínimo. ¿Sí? Bueno, siempre que calculemos puntos críticos, sacamos cuánto vale el valor de x y sacamos cuánto vale la función en ese punto. Así que calculamos cuánto vale la función en e a la menos 1, que sería reemplazar acá. O sea, sería reemplazo por x, la x por e a la menos 1, así que sería e a la menos 1 por logaritmo natural de e a la menos 1. Y esto, el menos 1 lo pueden bajar, así que quedaría e a la menos 1 por menos 1 por logaritmo natural de e. ¿Sí? Como la misma base, acá tenemos esto es igual a 1. Así que quedaría que es menos e a la menos 1. Eso es lo que vale la función en el punto. Así que el mínimo relativo que encontramos es en el punto e a la menos 1 menos e a la menos 1. ¿Sí? Un punto bastante feo de ver, pero bueno, punto al fin, ¿no? No es muy lindo, pero es un punto. No nos importa mucho, digamos,
digamos, mientras la podamos escribir, no hay problema. Bueno, encontramos el tabla de crecimiento y decrecimiento, encontramos el único mínimo relativo, máximos no tiene, y lo que nos queda entonces es analizar la concavidad. Para analizar la concavidad y punto de inflexión, lo que hacemos es analizamos la derivada segunda, ¿sí? La derivada primera era esta que teníamos acá, logaritmo natural de x más 1, así que derivamos esto. Y la derivada de esta va a ser simplemente 1 sobre x, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos acá la derivada segunda, el estudio de signos, ¿sí? Esto, si quieren, lo pueden pensar como, acá ponemos el 1, acá ponemos el x, y acá ponemos el signo de la derivada segunda. El 1 siempre es positivo. La x se hace 0 en 0, de la derecha va más, de la izquierda va menos, y si yo hago la raya vertical, acá, 0, acá me quedaría menos, y acá me quedaría más. Pero tenemos que acordarnos que solamente voy a analizar para los más grandes que 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta parte que tenemos acá no existe dentro del dominio. El dominio de la función son los reales positivos. Así que todo este análisis no me sirve para nada. Solamente tengo en cuenta de 0 para adelante. Y de 0 para adelante me da que es cóncava hacia arriba, así que F es cóncava hacia arriba. Así que esto lo ponemos así. Arriba. En todo su dominio. Todo su dominio. Y el dominio en este caso es R más. Bien, por lo tanto, no hay ningún punto donde cambie la concavidad, por lo tanto, no tiene punto de inflexión. No tiene puntos de inflexión. Bien. Terminamos el análisis analítico, digamos, de toda la función. Así que lo que hay que hacer ahora es tratar de volcar toda esta información en un gráfico. Así que lo que haríamos ahora es gráfica de F. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una raya, de que esto es lo más prolijo posible. ¿Qué pasa? Bien, a ver ahí. Esto nos quedaría. A ver, voy a probar con esto. No. Y así tampoco. No. Bien. Ahí. Raya vertical. Y horizontal. Sí, recuerden que esto es un bosquejo, no va a ser una gráfica exacta. No le vamos a pedir tampoco una precisión milimétrica, solamente tiene que tener sentido lo que hacemos con la gráfica que tenemos. Bueno, arranquemos con lo que tenemos. Lo primero que calculamos fue. La situación con el dominio. Bueno, el dominio eran todos los reales positivos, así que vamos a graficar. La continuidad no había dado que era siempre continua, no tenía punto de discontinuidad. Y en la intersección con el eje X nos dice que intersectaba al eje X en el punto 1, 0. Así que en el punto 1, 0, más o menos vamos a poner 1 acá, ¿sí? Va a cortar el eje, ¿sí? El punto 1, 0, ese que está acá, sabemos que va a pasar por ahí. Lo otro que habíamos calculado es, para el análisis de la cinta vertical, lo que nos había dado es que no había cinta vertical, pero el límite cuando tendía a 0 por derecha de la función, ¿sí? Cuando yo me acerco al 0 desde la derecha, lo que pasaba es que esto valía 0. Así que lo que significa gráficamente es que cuando yo me acerco al 0, ¿sí? Por la derecha me acerco al 0, el límite me dio 0, así que me acerco acá, a este punto que está acá, ¿sí? Y no lo toco y va a un circulito abierto así, porque
porque en ese punto no, la función existe. Así que en ese punto no está definida, por eso no lo toco, el dominio era R+. Después, asíntota horizontal no tiene, asíntota vertical tampoco, pero la horizontal lo que nos dio de dato, ¿sí? La asíntota horizontal lo que nos dio de dato es que en el infinito se va para más infinito. Así que cuando x crece mucho, la función se va para arriba. Así que esto, después del corte del eje X, esto se va para arriba. Así que va a pasar una cosa así. No sé bien cómo va a ser, va a llegar hasta ahí, pero va a ser una cosa más o menos así. Bien, después lo completamos y lo corregimos, pero es la información que vamos teniendo. Bueno, intervalo de crecimiento y decrecimiento, lo que nos dio es que decrecía hasta el punto e a la menos 1, que dijimos que era 0,36 aproximadamente, 0,37, y después empezaba a crecer. Y el punto lo alcanzaba en 0,36, y este es menos 0,36. Así que el punto, si acá también esto vale 1 para acá, menos 1, ¿sí? 0,36 sería más o menos acá, este sería el e a la menos 1 negativo, y este más o menos sería el e a la menos 1. Entonces, el mínimo lo alcanza en este punto. La función decrece hasta llegar hasta acá y después crece. Y como pasa por acá, va a pasar por acá. Y después, como sigue creciendo, va a seguir creciendo de esta forma. Y se conectaría con esa que tenemos ahí. Pero bueno, más por lejito, vamos a hacerlo. Se conectaría con esta y seguiría creciendo, ¿sí? Una cosa así. Y después, eso es lo que nos dio el intervalo de crecimiento y decrecimiento. Después, con la concavidad, lo que verificamos es que siempre cóncava hacia arriba, siempre va para arriba, así que la gráfica se mantiene de esta forma. ¿Por qué es necesario esto? Y porque podría haber pasado, por ejemplo, que la gráfica en vez de ser así, después haga esto, ¿sí? Pero bueno, sabemos que no lo hace, porque si hiciera esto, acá tendríamos cóncava hacia abajo, y la función nunca es cóncava hacia abajo, siempre cóncava hacia arriba, así que por eso la gráfica siempre va a seguir creciendo de esta forma. ¿Ven? Y esta sería una gráfica aproximada de la fórmula, de la gráfica, de la función que tenemos acá. Si se fijan, en GeoGebra, igual a x por logaritmo del x, la gráfica es esta que tenemos acá. ¿Sí? Es muy parecida a lo que hicimos recién, ¿sí? Obviamente está cambiada la escala, fíjense, es lo mismo, nada más que el 1 acá lo hicimos mucho más amplio que alto, así que esa es la diferencia que tiene, pero en sí la gráfica se corresponde con la misma forma, ¿sí? Lo que tiene GeoGebra es que no marca bien acá el punto, no se logra ver bien el punto 0, no sabe si lo toca o no lo toca, ¿sí? No lo estaría tocando, pero bueno. Y acá fíjense que GeoGebra les marca los extremos, el extremo es menos 0,3678 acá, es positivo, digamos, para X, y para Y, menos 0,36, el corte con el eje X, la raíz es el punto 10. Así que para chequear el resultado, el GeoGebra está bastante, digamos, para este tipo de casos está bastante bueno. Solamente para chequear, obviamente, porque para más que eso no les va a servir. Bueno, eso sería un repasito de lo que vimos en la clase pasada. ¿Está bien? Vamos a un ejemplo de lo que vimos en la clase pasada. Así que estudio de funciones completito, ya lo podrían resolver sin grandes problemas. Lo que queda para hoy, digamos, para que, para que podamos ver, es lo siguiente. Vamos a volver a... Lo que vamos a ver hoy es lo que se llama extremos claves. ¿Sí? Vamos a ver lo que conocemos como optimización. ¿Sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta para la optimización es la noción de lo que es un máximo absoluto o un máximo global. Nosotros venimos trabajando con máximo relativo o mínimo relativo o local. ¿Sí? Relativo y local es lo mismo. Bueno, global o absoluto sería lo mismo, y lo que sería es el máximo, no el más grande de todos los máximos, sino el más grande de toda la función. Que si lo tiene, va a ser el más grande de todos los máximos. Pero puede ser que yo tenga un máximo, muchos máximos, digamos, relativos. A ver, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo gráfico. ¿Sí? Acá yo tengo distintos máximos relativos, ¿sí?
Este es el más grande de todos. En este caso es el máximo global, pero esto, por ejemplo, puede ser así, así, y después irse para arriba. Estos son máximos los tres, ¿sí? Este es el más grande de los tres máximos, pero máximo absoluto no tiene porque la función después se dispara. O se puede disparar antes, no importa. Pero no es el más grande de toda la función. Lo que pasa con el máximo global o absoluto es que es el más grande de toda la función. Digamos. O sea, toda la función está abajo de ese valor. El mínimo pasa lo mismo, digamos, ¿no? Es el más chico de toda la función, ¿sí? Sí o sí tiene que pasar una cosa así, y no puede pasar que después baje y vaya más abajo. O sea, ese sería el mínimo absoluto. Bueno, el extremo absoluto es máximo absoluto o mínimo absoluto. Lo que nos prueba, y acá viene un tema importante, lo que nos cuenta Bolzano Weierstrass, ¿sí? Bolzano, este es un teorema de Bolzano, el Bolzano que ya vimos anteriormente para raíces, y Weierstrass, o Weierstrass, si quieren decirlo bien, es, digamos, es un teorema que hicieron en conjunto, y lo que ellos probaron es que si la función es continua, ¿sí? Tiene que ser continua, y la estoy analizando en un intervalo cerrado, AB, entonces, si la función es continua en ese intervalo, entonces sí o sí la función tiene que alcanzar un extremo absoluto, ¿sí? O global en este intervalo. O sea que, si yo tengo que hacer una función, lo que está diciendo, ¿no? Voy a hacer la gráfica de una función, ¿sí? Y la tengo definida en un intervalito cerrado. A, B. Entonces, haces acá y haces acá, ¿no? Bien. Entonces, si la función es continua este intervalo, haga como haga la función, ¿sí? Y yo voy desde este punto hasta el otro punto, no importa lo que haga, mientras no levante el lápiz, pueda tener picos, pueda subir, bajar como sea, digamos, mientras sea función, y haga lo que haga, sí o sí tiene que encontrar un máximo absoluto y un mínimo absoluto en ese intervalo. ¿Sí? Que en este caso sería este el máximo absoluto, y en este caso el mínimo absoluto sería este borde que tenemos acá. No es este, porque acá está más abajo. Digamos. O sea que sí o sí, si la función es continua en el desarrollo de Coto, sí o sí llega a un máximo absoluto o un mínimo absoluto en ese intervalo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros cuando analicemos extremos globales, ¿cómo vamos a hacer para analizar lo que son los extremos globales? Primero lo que vamos a ver es el dominio de la función y vamos a analizar la continuidad de las funciones. ¿Por qué? Porque si ya tenemos alguna cinta vertical, significa que o se va a ir para más infinito o se va a ir para menos infinito. Y si se va para más o menos infinito, en algún punto no va a tener máximo absoluto o mínimo absoluto. Si la función hace así, voy a borrar acá. Tenemos esta función y tiene una asíntota acá, ¿sí? Y significa que, no sé, que en algún momento o viene haciendo lo que quieran, pero bueno, esto vamos a hacer lo que sea función, ¿no? Pero se dispara, ¿sí? Acá hace lo que quieran, ¿sí? Y acá también se va para arriba, entonces máximo absoluto nunca va a tener esta función. ¿Por qué? Y porque acá se va para arriba. Por más que tenga máximos, no va a haber ningún máximo absoluto. Lo mismo que si se va para abajo. ¿Sí? Si se va uno para arriba, otro para abajo, listo, extremo absoluto nunca va a tener porque nunca va a haber un valor que es el más grande de todos, porque se va para el infinito. Así que por eso es importante que para ver si tiene extremos absolutos, analicemos si la función es continua o no. ¿Sí? Ahora, si la función es continua en el intervalo cerrado y acotado, o sea, incluyendo los bordes, intervalo cerradito, entonces, por el teorema que vieron recién, sí o sí tiene que tener un extremo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vamos a detectar digamos, cuál va a ser el máximo absoluto y cuál va a ser el mínimo absoluto? Lo que vamos a hacer es vamos a analizar, bueno, primero los extremos locales, ¿sí? Los extremos locales, o sea que vamos a analizar la derivada primera, ¿sí? La f' de x, y van a buscar los máximos y mínimos haciendo el estudio de signos que veníamos haciendo antes, ¿sí? Ahí vamos a hacer ese análisis para ver cuáles son los máximos o mínimos dentro del intervalo donde estamos calculando, digamos, dentro del dominio. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener los posibles máximos o mínimos. Acá tenemos un máximo y acá tendríamos un mínimo, por ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora es, para el análisis del extremo, vamos a incluir los bordes. O sea que vamos a calcular también en el borde qué pasa digamos, cuánto vale la función del borde, a ver si está más arriba o está más abajo. Y después, si no incluye los bordes,
lo que vamos a tener que hacer, o sea, una cosa es que incluya las fronteras, y otra cosa es que no incluya las fronteras. Si no incluye las fronteras, entonces lo que vamos a hacer es calcular el límite en el borde. Ahora voy a hacer un par de dibujitos para que veamos las diferencias. ¿Sí? A ver. Entonces, dijimos, si la función es continua, en el cerrado, y en el AB, continua, listo. En algún punto alcanzo un máximo y alcanzo un mínimo. En este caso, es en este punto y en este punto. Pero también puede pasar que la función haga así. ¿Sí? Y a este máximo, tengo un máximo, cuando calcule la derivada primera, digamos, este punto sea un punto crítico, ¿sí? Pero no sea el máximo. ¿Sí? En este caso, el máximo sería este que tenemos acá. Así que por eso, cuando la función es continua, en el cerrado, analizamos cuando la derivada se hace cero, o cuando la derivada no existe, ¿sí? Los puntos críticos. Pero al análisis le agregamos cuánto vale f en A y cuánto vale f en B, ¿sí? Porque puede pasar que alguno de estos dos valores sea más grande. Entonces puede pasar que el punto crítico nos dé máximos o mínimos, pero el extremo global, el máximo global, se dé en el bordecito. Así que por eso hay que agregar f en A y f en B. Si la función no tiene continuidad, o sea, si es discontinuo en el medio, ¿sí? Es el de A y en el B, y si hay algún punto de discontinuidad, bueno, hay que analizar qué tipo de discontinuidad tenemos, porque puede ser que tenga una discontinuidad de salto, ¿sí? Que haga esto, y está todo bien, no pasa nada, y el análisis analizas ahí los extremos, pero también puede pasar que tengas una discontinuidad, ¿sí? Infinita. Entonces la funcionan así, ¿sí? Y ahí ya sabes que no tenés máximo absoluto, solamente tenés mínimo, o puede ser que se vaya para abajo también. Entonces, puede ser que haga una cosa así, ¿sí? Que haga así para arriba y ahora para abajo. Entonces esta, por ejemplo, no tiene ni máximo ni mínimo absoluto. ¿También? Puede haber pasado también que esto haga así, tengas algún mínimo que baje, después suba, tengas mínimo, este es un mínimo, pero mínimo absoluto no tiene porque esto está para abajo. Entonces, por eso, cuando hay una discontinuidad, hay que analizarla. Y cuando la función es continua en el abierto, AB, ¿sí? Lo que va a pasar es que esto va a pasar así, va a ser así, ¿sí? Y esto hay continua, va a ser así, sube, baja, lo que sea. Analizo los puntos críticos, ¿sí? De la función, o sea, la derivada primera igual a cero, si la derivada primera existe o no, si no existe, ahí tenemos un punto crítico, y le vamos a agregar, no le podemos agregar, acá lo que hacíamos era agregarle en los bordecitos, habíamos dicho f en A y f en B, pero ahora no le podemos agregar f en A y f en B, entonces lo que le vamos a agregar sería el equivalente. ¿Por qué no se lo podemos agregar? Porque no lo toca el A y no lo toca el B. Entonces lo que le agregamos es el equivalente, que sería el límite cuando x tiende a A por derecha de f de x, y el límite cuando x tiende a B por izquierda de f de x. ¿Sí? A B por derecha porque me estoy acercando a la función desde la derecha. ¿Sí? Perdón, desde A por derecha. Y a B por izquierda porque me estoy acercando a B desde la izquierda. Eso por derecha y por izquierda, pues serían las únicas que están definidas. ¿Está bien? Entonces, a los puntos críticos les tenemos que agregar estos dos puntitos para ver si dan o no máximo, dan o no que el máximo que nosotros calculamos es máximo absoluto o mínimo absoluto. Bien, esperen que vamos acá. Bien. ¿Y qué más? Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplito de esto y vamos a ver un recreo y después vamos a eh, ponerle acá. Y después vamos a ver esto en resolución de problemas. Un par de ejemplos donde el problema no es extremos absolutos, digamos, en un problema algebraico, sino en un problema analítico, sino más, sino que está pidiendo que resuelva un problema en particular. Si hay algún problema clásico para resolver bastante, que puede llegar a ser interesante.
que para nosotros nos parece interesante, pero ya sabemos que a ustedes no les interesa, pero igual, igual nos los contamos como si fuera muy interesante. Bueno, analice, supongamos que dice analice los extremos absolutos de f de x igual a, supongamos que dice x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1 en el intervalo 1, pongámosle acá 10, ¿sí? Bien, bueno, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Bueno, tenemos que analizar la continuidad de la función, ¿sí? Voy a poner el 10, lo voy a agregar, perdón, un corchete acá. Supongamos que nos pide en el 1, 10, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer es analizar la función en ese intervalo, ¿sí? Esta función es esta que tenemos acá, entonces vamos a analizar primero la derivada primera de esta función. La derivada primera de esta función sería la derivada de arriba, es un cociente, así que hacemos la derivada de arriba, 2x por el de abajo sin derivar, x menos 1, menos el de arriba sin derivar, x cuadrado menos 1, por la derivada de abajo sería por 1, sobre el de abajo al cuadrado. Bien, si lo acomodamos un poco, esto quedaría 2x cuadrado menos 2x menos x cuadrado más 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Y esto quedaría igual a 2x cuadrado menos x, acá quedaría x cuadrado menos 2x más 1 sobre x menos 1 al cuadrado, que si no, si estoy calculando bien, esto es lo mismo que x menos 1 al cuadrado, el de arriba. Así que queda x menos 1 al cuadrado, o sea que esta nos quedaría igual a x menos 1, esto es un trinomio cuadrado perfecto, al cuadrado sobre x menos 1 al cuadrado. Bien, ¿sí? Esto, ¿está bien? Hay que tener cuidado con las simplificaciones cuando hacemos el análisis, porque yo tranquilamente podría decir esto, lo tacho, y me queda igual a 1. Y es cierto, esto en migración lo hacían, y es verdad, sí, es cierto, que esto es equivalente a 1, pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos simplificando, estamos diciendo, digamos, estamos considerando que x es distinto de 1, así que acá consideramos x distinto de 1. ¿Ven? Entonces, nosotros cuando hacemos el estudio de signos de esto, si quieren verlo como un 1, el 1 es siempre positivo, ¿está bien? Pero esta función no existe cuando x es igual a 1. Así que cuando x es igual a 1, esto acá sí, no existe. Así que hay que tener cuidado porque el 1 que tenemos acá no existe, pero de todas formas ya nos lo quita el dominio. El dominio de la función es todos los reales menos el 1. Así que, digamos, obviamente la derivada no puede existir en 1. Si la función no existe en 1, la derivada no puede existir en 1. Recuerden que si es derivable implica que sea continua. Y si esta función ya sabemos que no es continua en 1, tampoco existe la derivada. Bueno, entonces lo que podemos ver acá, que esta función es siempre creciente, ¿sí? Excepto en 1, es siempre creciente. En particular, nuestro intervalo que nosotros analizamos es el intervalo 1-10, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el intervalo que nosotros analizamos sería desde 1 hasta, supongamos que el 10 está acá, hasta 10. Este sería el intervalo donde nosotros estamos analizando. Entonces nuestra función es siempre creciente, ¿sí? Como la función es siempre creciente, como f es creciente en todo su dominio, tenemos que f en 10, ¿sí? Será el máximo, será el valor máximo, valor máximo de la función. Y para calcular cuál sería el valor mínimo, lo que tenemos que calcular es el límite cuando x tiende a 1. ¿Por qué? Porque en el 1 no existe. Así que en 1 por izquierda de la función será el valor ¿No sería uno por derecha? 1 por derecha, sí, gracias. El valor mínimo al que tiende.
¿sí? La función. La función. ¿Saben? O sea, ¿qué es lo que está pasando con esta función? Justo esta función, grafito aproximado, ¿sí? Desde 1 hasta 10, lo que está pasando está siempre creciendo, ¿sí? Y para saber cuál sería el valor aproximado de esto, lo que hay que calcular es el límite cuando x tiende a 1 por derecha. O sea, calcular f en 10 y calcular el límite cuando x tiende a 10. A 1 por derecha. F es x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. F en 10 sería 10 al cuadrado menos 1 sobre 10 menos 1, que tenemos 99 sobre 9, así que esto es igual a 11. Y F, no, esto límite cuando x tiende a 1 por derecha, de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, que hay una diferencia de cuadrados, lo mismo que límite cuando x tiende a 1 por derecha, o si quieren hacer el L'Hopital, sería 2x sobre 1, el L'Hopital, así que esto quedaría que es igual a 2. O sea que esto arrancaría en 2, ¿sí? Y va a llegar hasta un valor acá, que sería el 11. ¿Sí? Acá sería 11, puede ser un poquito más alto. Arrancaría en 2 y llega hasta 11. Este sería el comportamiento de la función. Entonces, el máximo absoluto es el punto 10, 11 y mínimo absoluto no tiene. ¿Ven? Eso es lo que sucedería con esta función en particular. Bueno, vamos a tener un recreito ahora, como de costumbre, de 5 minutitos, 7 minutitos, y 10 arrancamos de vuelta y seguimos. ¿Alguien tiene alguna duda antes de recreo? ¿No? No, recuerden que estoy grabando esto. Si alguien quiere grabar lo que viene, no hay problema. Lo puede grabar. Me avisa y le doy permiso para grabar. Me parece que hay que pedir permiso para grabar, si no, no nos deja. A menos que usen otro programa por fuera de Zoom. Y bueno, y en un ratito vemos esto aplicado a problemas más reales, digamos. Así que bueno. Profe, Sí, dime. ¿por qué resulta que no tiene mínimo absoluto? Porque el punto 1, la función en uno no existe. No está definida en uno porque está fuera del dominio. ¿Sí? El valor 1, nosotros acá nos pide que analicemos en 1, 10 y el valor más chico sería en 1, pero no lo toca nunca. Así que el valor más chico no va a existir. Tendría mínimo si hubiese un punto al cual la función es la más chica, pero no tiene ninguno porque nunca llega a ese valor. Vamos, el mínimo que tendríamos sería el 2, ¿sí? Pero el 2, pero nunca va a llegar a 2 porque nunca lo toca. ¿Está bien? Sería como un comportamiento sintótico, pero no, pero, digamos, correspondido a un punto. Este punto que vemos acá no lo toca nunca al 2. Siempre está bajando, no lo toca nunca. O sea que vos podés tener el valor tan cercano a 2 como quieras, pero nunca llegas al 2. O sea, 2,01 lo va a tocar. 2,00001 lo toca. O sea, toca todo lo cercano que vos quieras a 2 por arriba, ¿no? Pero nunca llega al 2. Por eso nunca llega al mínimo. Porque siempre va a haber alguno más chico. Al 2 nunca llega y siempre va a haber de cualquier número arriba de 2 que se te ocurra, siempre va a haber algo más chico. ¿Está bien eso? Sí, sí, gracias. Bueno. Bueno, y 10 y cuarto arrancamos de vuelta. Así que tengo un relojito. Cualquier cosa estoy acá yo, así que cualquier cosa avisen. Bueno, vamos a terminar de ver lo que teníamos para hoy, ¿sí? Que, bueno, las diapositivas nos faltan solamente este tipo de estas dos diapositivas, pero bueno, va a ser un poquito más, porque bueno, vamos a tratar de interpretar qué es lo que está diciendo estas dos diapositivas. ¿Qué es lo que vamos a tener ahora? Lo que vamos a ver ahora es cómo se resuelven lo que nosotros conocemos como problemas de optimización, ¿sí? Nosotros vimos en la clase pasada, y bueno, en parte de esta, que la derivada nos servía para alcanzar, para ver cuándo se alcanza un máximo o un mínimo de una función. Entonces, si esta función corresponde a un problema en particular, nos va a poder determinar cuándo se optimiza, digamos, el problema digamos, para el problema en particular. Por ejemplo, si es una velocidad la función, entonces cuando llega a la velocidad máxima, o si la función no representa un área, para qué valor de x tenemos área máxima, o área mínima, o bueno, o dependiendo del contexto del problema,
qué es lo que nos va a servir. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que en los problemas de optimización, no, las funciones que nosotros armemos, digamos, van a tener, digamos, distintas variables que nosotros le vamos a dar, le vamos a buscar la forma que tenga, y dependiendo del contexto del problema, va a tener distintas interpretaciones de eso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo primero que hay que tratar de hacer es tratar de comprender cuál es el problema, determinar bien, lo mismo que pasaba con tasa de variación cuando lo vimos, determinar bien digamos, cuál es el problema, cuáles son las variables, qué queremos buscar, cuáles son los datos que tenemos y bueno, si podemos encontrar alguna condición o alguna relación, alguna fórmula. No sé, por ejemplo, si es una circunferencia lo que está, bueno, cuál es la fórmula del área de la circunferencia o el perímetro, dependiendo bueno, del ejercicio que esté planteado. Lo que casi siempre vamos a tener que hacer es un dibujito, ¿sí? Trazar un diagrama lo que está diciendo es hacer un dibujo que nos va a ayudar a poder plantear cuál es el problema que tenemos, que estamos viendo. A veces el dibujito es un bosquejo y ese bosquejo después nos representa la figura geométrica que está asociada al problema y bueno, con eso vamos a poder resolverlo. Después, bueno, hay que tener en cuenta que vamos a elegir notación, vamos a elegir símbolos, tratamos de ver las unidades de medida, ¿sí? Digamos, si el problema tiene distintas unidades de medida, por ejemplo, centímetros y metros, o centímetros y yardas, digamos, o millas, o distintas unidades de medida, bueno, lo que va a haber que hacer es adaptar toda una misma notación a una misma unidad de medida para poder relacionarlo, porque si no, no van a poder relacionarse los centímetros con los metros de la misma forma, digamos, no va a haber posible, o sea, va a estar mal planteado el problema si lo planteamos mezclando las variables. Bien, vamos a tener que buscar una función que nos exprese, digamos, lo que queremos maximizar o minimizar. Y esta función va a tener que estar siempre dependiendo de una sola variable. ¿Está bien? Si nosotros tenemos dos variables, por ejemplo, base y altura, y nosotros queremos hablar del área del rectángulo, por ejemplo, va a ser necesario que nosotros busquemos dentro del contexto del problema cómo pasar de esas dos variables a una sola variable. ¿Está bien? Después vamos a determinar el dominio de este problema, ¿sí? Y el dominio no va a ser el dominio que nos da analíticamente la función, sino va a ser el dominio que tiene sentido con el problema. Por ejemplo, si son unidades de medida, siempre tienen que ser más grandes que cero, mayores o iguales que cero. ¿Sí? Si corresponde a una distancia que se recorre, por ejemplo, tiene que ser mayor o igual que cero. Si se corresponde con, no sé, la cantidad eh, digamos, lo alto que puede llegar a ser digamos, una estructura que puedo colocar dentro de otra estructura y bueno, va a depender de la altura de la otra estructura, o sea, va a tener un techo, digamos, entonces va a tener digamos, un valor máximo. Entonces, el dominio no va a ser, porque capaz que la función es un polinomio, entonces el polinomio y el dominio son todos los reales, pero el dominio que nosotros queremos, con el que queremos trabajar tiene que ser un dominio que sea del problema, no de la función en sí, no de la función analítica que calculamos anteriormente. Y después, lo que vamos a tener que hacer es, vamos a tener que determinar, como hicimos recién, cuáles son los máximos y mínimos, analizando todo lo mismo que vimos recién. Así que vamos a ver un ejemplito. Acá está. Este libro es el libro de James Stewart, de cálculo de una variable, que tiene algunos ejercicios digamos, para cuando quieren estudiar la materia y no tienen con qué. Este es un lindo libro porque tiene muchos ejemplos. No es muy para una materia como esta es adecuado, para materias más difíciles no tanto, pero bueno, pero para esta materia en particular es adecuado. Así que vamos a ver este ejemplito que tenemos acá. ¿Sí? Trampa. Acá lo que tenemos es, que dice, a ver si puedo hacer instantánea. No, a ver. Tenemos acá que dice que un granjero tiene 2.400 pies de cerca, ¿sí? Pies es una unidad de medida como metros, centímetros, ¿sí? De cerca, y desea crear un campo rectangular que limita con un río recto. ¿Está bien? Esto es bastante común, eso puede suceder, digamos, uno quiere hacer una cerca rectangular alrededor del río y eso lo quiere hacer, digamos, para que, no sé, el ganado esté encerrado y pueda tomar agua del río sin problemas, ¿sí?
Y no necesita acercar el río, ¿sí? Ese es el dato importante. ¿Cuáles son las dimensiones que tiene que tener este campo para que el área, ¿sí?, que estoy cercando sea la más grande? Y acá les muestra un par de ejemplitos. Fíjense que puede ser para tener 2400 pies, puede ser que tenga 100 acá y 2200, eso me genera 2400 lineales, digamos, de cerca. 700, 700 y 1000 también me genera 2400, son 1000, 1400, me genera 200. Y fíjense que dependiendo de cómo lo arme, va dando distintas áreas, ¿sí? En este caso nos da 220.000 pies cuadrados, en este caso da 700.000 pies cuadrados, en este caso da 400.000 pies cuadrados, ¿sí? Por ahora, este está mal calculado, ¿vale? No, no, está bien, 700.000 pies cuadrados, sí. Por ahora, el que viene ganando, digamos, sería el del medio. Entonces, ¿cómo hacemos para este, poder resolver esto que tenemos acá? Bueno, vamos a compartir pantalla de vuelta, vamos para acá. Bien, dijimos, vamos a hacer una raya, ¿me gusta? Mm, Tenemos un río recto, ¿sí? Lo consideramos recto, y tenemos que vamos a hacer una cerca rectangular alrededor del río. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros queremos maximizar es el área. ¿Qué buscamos? Maximizar área. Y se dice optimizar porque, bueno, puede ser máximo o mínimo. En este caso buscamos máximo, el área máxima. Bien, el área, en este caso lo que vamos a hacer es considerar las unidades de medida. Nosotros lo llamaríamos base, supongamos que le ponemos X a la base, Y a la altura, ¿sí? Entonces el área, en este caso, el área de un rectángulo es X por Y, ¿sí? ¿Cuál es el otro dato que teníamos? ¿Se acuerdan cuál es el otro dato? El perímetro era 2400 pies o algo así. Exactamente, el perímetro es 2400 pies, ¿sí? La unidad de medida a veces es un poco incómodo usarla, porque después la arrastran, y más cuando es una unidad de medida como pies o pulgada o demás, que tiene una notación fea, así que podemos obviar la unidad de medida y la ponemos al final. El perímetro es 2400 pies, pero el perímetro, ¿sí?, es lo que nosotros marcamos. El dato importante que teníamos es que la parte que da contra el río no hay que cercarla. Entonces, lo que nosotros vamos a acercar va a ser y dos veces, porque también vale y, más x. O sea que lo que vale 2400 es igual a 2 veces y más x. ¿Sí? Bien. Y esto es lo que nosotros queremos optimizar. Como vimos recién, acá, mi pantalla, ¿no? Como vimos recién, lo que nos pedía, lo que era necesario que tengamos era expresar la cantidad en una sola variable, ¿sí? Así que nosotros acá tenemos en una sola variable. Y acá lo que nosotros tenemos es que el área, que es lo que vamos a optimizar, lo tenemos acá escrito, lo tenemos en dos variables. Entonces, usando el dato que tenemos acá de recién, lo que vamos a poder hacer es pasar a esta expresión del área en función de una sola variable. Si se fijan, lo que podemos considerar acá, si despejamos la y, que sería 2400 menos x es igual a 2 por y, o sea, quedaría que 2400 menos x sobre 2 es igual a y. Entonces, mezclando estas dos cosas, ¿sí?, tendríamos que el área va a ser igual a x por, y en vez de poner y, ponemos 2400 menos x sobre 2, ¿sí? Entonces tendríamos la expresión del área en función solamente de la variable x. En este caso, tenemos que el área está en función de dos variables. Esto no me sirve. Lo que yo necesito es que esté en una sola variable. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos una sola variable? Porque para poder optimizarla, para poder hallar la derivada y demás. Bien. Si quieren lo acomodamos esto. Esto sería lo mismo que 1200x menos un medio x cuadrado. ¿Sí? Si lo acomodamos a forma distributiva, nos quedaría de esa forma. Bien. ¿Cuál va a ser el dominio de mi función? ¿Cuál es el dominio de mi función?
¿Cuánto puede valer la X? Los reales. Todos los reales. Ese es el dominio de esta función, de esta expresión que tenemos acá. Es decir, eso es correcto. Pero no es el dominio del problema. Porque yo no puedo tener 10 millones de pies de valor de X. ¿Por qué? Porque tengo una restricción. El perímetro vale 2400. ¿Sí? Entonces, en el contexto del problema, y tampoco puede ser negativo, porque yo no puedo decir que la medida de la cerca es negativa, digamos, toma un valor negativo. Y tampoco puede valer cero. ¿Por qué? Porque si vale cero, no tengo área. ¿Sí? Si esto vale cero, el área no existiría, así que no habría cerca, no habría nada. Así que tiene que ser sí o sí positivo para que tenga sentido, no tiene que ser cero, por eso lo ponemos contra paréntesis. ¿Y hasta cuánto puede llegar a valer? ¿Cuánto puede valer? 2400. Hasta 2400. ¿Si puede valer exactamente 2400? O sea, ¿va paréntesis o va corchete? Esa es la pregunta. Acá. Si vale 2400 exactamente, no me queda cerca para el i, o sea que me quedaría solamente la línea. Y no encierro nada si hago eso, así que no tengo área. Y yo tengo que tener un área, así que sí o sí no tengo que llegar a los 1400, tengo que ser a lo sumo un poquito menos. Llegaría a 2399,9 y me quedará 0,1 para dividir acá y me quedará una cosa súper finita, como pasaba en el dibujito que teníamos acá. Sí, no, acá, así. Como pasaba en el dibujito que teníamos acá, que era, perdón, estoy compartiendo en pantalla. A ver. ¿Están viendo ahora el PDF? Sí. ¿No? ¿Sí? Bueno, en este que teníamos acá, fíjense que poníamos poquito acá y quedaba más finito. Entonces, bueno, sí, puede pasar eso. Pero bueno, podría ser más todavía incluso. Pero sí o sí tengo que tener un pedacito cerca. Porque si no tengo un pedacito de altura, tengo que tener algo acá para que tenga un área. Porque si no, no tengo área. Así que tendría que tener sentido, digamos, en ese sentido. Así que mi dominio va a ser ese: 2400, desde 0 hasta 2400. ¿Qué es lo que seguíamos haciendo? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es hallar los máximos y mínimos globales de la función en ese intervalo. O sea que vamos a analizar la derivada primera de mi área. Esto va a ser 1200 menos bajo el 2, se multiplica por 1 en el medio, así que va a quedar menos x. ¿Esto está bien? ¿Sí? ¿No? ¿Me creen? ¿No me creen? ¿Sí? Bueno, yo supongo que me creen, ciegamente. Bien. Y vamos a analizar ahora el signo. Está bien. ¿Qué pasaba? Esto primero lo evaluamos entre 0 y 2400. En el resto no me importa, porque está fuera de mi dominio. Y la derivada de esta función, si ya está factorizada, esta se hace 0 en 1200, que es justo al medio. En 1200 se hace 0. A la izquierda, ¿cómo hacer? ¿Positivo o negativo? Yo pongo un valor a la izquierda. ¿Qué va a tomar? ¿Valores positivos o valores negativos? Positivos. Positivo, porque está negativo este que está acá. Así que como el X es un menos. Así que acá va todo más y acá va todo menos. Entonces, hay un punto crítico. Punto crítico en x igual a 1200. 1200, no, 1200. ¿Sí? En x igual a 1200. ¿Sí? Y por el criterio de la primera, nosotros sabemos que crece y después decrece. Y es un máximo local o relativo. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que determinar es si es máximo o mínimo absoluto. ¿Sí? Entonces hay dos formas de justificar esto. ¿Por qué? Primero que la función es continua, así que, y no tiene ningún otro punto crítico, y es derivable, así que no hay otro punto crítico. Lo que tenemos que analizar es, analizamos qué pasa en los bordes. También los bordes del dominio. ¿Sí? Lo que serían los bordes del dominio, que en este caso sería el 0 y el 1200. Como el 0 y el 2400, perdón. Como el 0 y el 2400 no existen, lo que tenemos que hacer es calcular el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, por derecha, perdón, por derecha, de esta función, que esta función
es 1200x menos 1 medio x cuadrado. Si lo calculan, fíjense, esta es la x multiplicando, tenemos que multiplicando, esto sería 1200 por 0, 1 medio por 0, esto valdría 0. Y calculamos también el límite cuando x tiende a 2400 por izquierda, ¿sí? Porque me acerco por la izquierda, de 1200 por x menos 1 medio, 2004, perdón, 1 medio x cuadrado, que si reemplazan, también quedaría 0, porque esto es 1200 por 2400, y esto es 2400 al cuadrado, cuando lo divido por 2 es lo mismo que 1200 por 2400, así que también nos valdría 0, ¿sí? Entonces, como en estos dos valores es más chico, digamos, esto va a valer 0, y ahora calculamos acá f, el área en 1200, el área en 1200 nos daría 1200 al cuadrado, y 1200 por 1200 menos 0,5 por 1200 al cuadrado. ¿Sí? Queda tanto como 720.000. Esto da 720.000. ¿Sí? Como el valor que nosotros obtenemos en el punto medio es más grande que estos dos que tenemos acá, ¿sí? En los bordes, por lo tanto, en x igual a 1200 alcanza el máximo absoluto. ¿Sí? Esta es una forma de justificarlo. Esto es analizando, como vimos hoy, en el 0 y en el 2400. Como no los toca, no puedo calcular la función en 0 y la función en 2400, sino lo que hago es el límite. ¿Sí? Si los tocara, si acá hubiese un corchete, en un paréntesis sí podría calcular directamente la función en 0. Pero bueno, como no lo toca, solamente calculo el límite. Lo que también podríamos haber hecho, esto es una forma, ¿sí? Es una de las formas, digamos, más mecánicas, por así decirlo. Lo que podríamos haber hecho también es comentar, pero escrito con palabras, decir que, bueno, como la función venía creciendo, ¿sí? En 0 no puede ser nunca más grande que en 1200 porque la función viene creciendo, ¿sí? Esa sería otra forma de justificarlo. Y después que en 2400 siempre va a ser más chico que en 1200 porque la función está decreciendo desde 1200 a 2400 y por eso los valores en 2400 tienen que ser sí o sí más chicos, acá en 2400 tiene que ser sí o sí más chico que en 1200. Eso sería como analizando la idea primera, así que también sería una forma de justificarla, ¿sí? Sé que este análisis es un poquitito más completo, pero bueno, a veces con palabras lo pueden justificar también, pero es el comportamiento Profe, en los bordes. Sí, ¿por qué evaluó el área en 1200? Eso no lo entendí. pero nosotros calculamos el valor, digamos, nosotros nos dio el análisis de la derivada primera, que el máximo lo alcanza cuando x vale 1200, ¿sí? Pero x igual a 1200 es que la base vale 1200, ¿sí? Y yo quiero maximizar el área. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el área máxima? ¿Sí? Y el área máxima es el área cuando x vale 1200. Por eso, esto que me está dando, esto, 720.000, son la cantidad de pies cuadrados que va a tener de área máxima. Si nosotros miramos los dibujitos de acá, ¿sí? Acá cuando reemplazaban te da 220.000 si tomás estas medidas, ¿no? Cuando a vos te vale 1200 la base, el área sería 720.000. Eso es lo que está pasando. ¿Está bien? Más o menos. Listo, gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, eso es porque él dice acá. No, igual acá lo que nos pide son las dimensiones, no el área, no cuánto vale el área, sino cuáles son las dimensiones que tendría que tener. A nosotros las dimensiones, la respuesta que tendríamos que dar es que las dimensiones son 1200 para x por, si x vale 1200, como el y valía esto que tenemos acá, reemplazas por 1200 acá y te quedaría 2400 menos 1200 da 1200, dividido 2 da 600, así que sería x por, o sea, 1200 por 600. Sí, estas son las dimensiones. Sí, esto es un por, no es una x. ¿Sí? Estas son las dimensiones que tiene que tener. 1200 pies por 600 pies. ¿Sí? Esas son las dimensiones que tiene que tener el campo para tener el área máxima. Acercándolo, digamos, de forma tal que la forma paralela al río sea 1200. O sea que, si lo haces con dibujito, sería 600, 1200
600, sí, y este sería el río. ¿Está bien? Esa sería la respuesta que nos buscaría. Bueno, esto es un ejercicio bastante clásico y basicón de optimización. Hay uno que es un poquito más lindo, que es bastante más aplicado, y es el de la lata, ¿sí? El de la lata es, justo también está acá escrito, creo, a ver, en ningún lado, pero no importa, vamos a plantearlo. El de la lata es bastante sencillo, y es que nos pregunta cuáles son las dimensiones que debe tener una lata. Una lata cilíndrica, ¿sí? Obviamente todas las latas son cilíndricas, cilíndrica, para que el material, material usado sea el mínimo. Bien, leo lo que está diciendo, cuáles son las dimensiones que debe tener una lata que es cilíndrica para que el material usado sea el mínimo. Ustedes conocen, se dieron cuenta que todas las latitas de gaseosa, o de cerveza si quieren, digamos, todas son iguales, ¿sí? Todas miden lo mismo. Y no es porque el que hace la fábrica de latitas las hace, le vende a todos, digamos, ¿no? Porque, bueno, capaz que sí, pero sería raro, ¿no? Todas las latitas tienen la misma forma. ¿Por qué todas las latitas tienen la misma forma? ¿Por qué no hay unas más petizas, una más alta? ¿Por qué si yo quiero poner la misma cantidad, no la hago un poquito más finita? ¿Sí? Hay alguna marca rara que parece. Y una más finita así y la tengo así, o una más ancha así y la tengo así. ¿Por qué no tienen distintas formas? Bueno, no tienen distintas formas porque cuesta más caro hacerla, ¿sí? Entonces, la forma que ustedes conocen de lata es, aparte de por el agarre, la forma de la mano, el promedio y demás, que todo tiene toda la cuestión de marketing dando vuelta, lo que se busca es optimizar el costo de material para encerrar, digamos, la misma cantidad de producto. Entonces, vamos a poner acá una lata cilíndrica vamos a poner acá de 1 litro, ¿sí? De 1 litro, para que tenga una referencia, para que el material usado sea el mismo. Entonces, nosotros tenemos acá que esta lata, que tenemos acá, tiene dimensiones de volumen 1 litro, ¿sí? Y queremos saber cuál es la forma, digamos, de qué forma, esto es una L, de qué forma puedo ver cuáles son las dimensiones que tiene que tener esta lata para que la cantidad de material que utilice sea la mínima. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto tiene un radio y una altura, que llamamos la H, ¿sí? Estas son las dimensiones que tiene la lata. Bien, entonces, decir que el costo sea mínimo significa decir que la superficie, el área lateral, sea la mínima. Entonces, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que pensar a esto desarmado. ¿Y cómo sería desarmado? Y sería, por un lado, la tapa de arriba, ¿sí? Por otro lado, la tapa de abajo, y la parte que está acá, esta, la corto y la estiro. Y me quedaría una plancheta así. ¿Está bien eso? ¿Todo el mundo lo ve eso? Sí, ¿Sí? Bien. Este dijimos que era R, este dijimos que era R, y como esto sería H, esta parte de acá sería H. Entonces, ¿cuánto va a medir esto que tenemos acá? Vale, no sé cuánto color, así lo marco también en la letra. ¿Cuánto va a medir esto que tenemos acá, que marco en verde? Sí, o esto. ¿Cuánto les parece que mide eso? ¿Alguien se les ocurre? La circunferencia de la tapa. El perímetro, claro, exactamente. El perímetro de la circunferencia de la tapa. ¿Por qué? Porque eso es esto que tenemos acá. Esto es esto que tenemos acá. ¿Sí? En la parte estirada. Entonces, esto es el perímetro de la circunferencia. Como la circunferencia tiene radio R, el perímetro es 2pi por R. Así que esto va a medir 2pi por R. Entonces, yo lo que quiero minimizar es la superficie de la lata. Minimizar superficie de la lata. Entonces, voy a querer minimizar el área del rectangulito
y más el área de la circunferencia por 2, digamos, pues son 2, ¿sí? Multiplicada por 2. Entonces, ¿cuál es el área? Vamos a ponerle A o superficie, es lo mismo. ¿Cuál va a ser el área de la plancheta que tenemos acá estirada? Es base por altura. O sea que sería 2pi por radio, que sería por la altura, por h. ¿Y cuánto va a ser el área de las tapas? Va a ser 2, porque son 2 tapas, o sea, la parte de abajo y la parte de arriba, por el área de la circunferencia. Pi por radio al cuadrado. Esa es el área de la circunferencia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo que esta sería la superficie que estamos gastando para hacer la data? Más o menos, aunque sea. ¿Sí, Sí. no? Sí, bien. Bueno, tengamos en cuenta que acá estamos usando la variable R y la variable H. ¿Sí? O sea, estamos usando dos variables. Y no me sirve usar dos variables. Lo que habíamos dicho hoy es que necesitamos que tenga una sola variable. Entonces tenemos que buscarle la vuelta para que pasara a una sola variable. Hay un dato que todavía no estamos usando, que es que el volumen vale un litro. Entonces, el volumen vale un litro. ¿Un litro cuántos centímetros cúbicos es? ¿Saben cuántos centímetros cúbicos es un litro? 1000. 1000, exactamente. Siempre usan, sí. La referencia más cercana es la botella de cerveza. La botella de cerveza, si la han leído en algún momento, creo que dice 970, 930 centímetros cúbicos. Bueno, porque es la botella de litro, ¿sí? Por eso es 1000. La botella de vino, que tiene 3/4 litro, dice 750 centímetros cúbicos, que esos 3/4. Por eso, bueno. Así que que las bebidas alcohólicas suelen venir con centímetros cúbicos, las bebidas no alcohólicas suelen venir con litros. Bueno, entonces nosotros sabemos que el volumen es 1000 centímetros cúbicos. Bien, ahora, el volumen de un cilindro. ¿Cómo es el volumen de un cilindro? ¿Lo saben? ¿Alguien lo sabe? ¿Sí, no? Bueno, nadie lo sabe. El volumen del cilindro es área de la base por altura. O sea que el volumen es el área de la base, que es pi por radio cuadrado, por la altura, que es h. O sea que nosotros tenemos que, vale, 1000, que es 1000 centímetros cúbicos, es pi por radio cuadrado por h. O sea que si pasamos dividiendo el radio cuadrado del h, nos quedaría que h es 1000 sobre pi por radio cuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Más o menos? Más o menos. Bien. Entonces tendríamos ahora que la superficie, voy a sacar la variable h y solamente me voy a quedar con la variable r, va a ser 2 pi por radio por, en vez de h pongo 1000 sobre pi por radio al cuadrado, más 2 pi por radio cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, acá vamos a tener que este pi con este pi se van, este r con este cuadrado se va, y quedaría entonces que la superficie va a ser igual a, acá queda 2000, porque es 2 por 1000, sobre r más 2 pi por radio cuadrado. ¿Sí? Y esta sería la función que nosotros queremos optimizar. ¿Sí? Como nosotros queremos optimizar, bueno, primero vamos a calcular el dominio. ¿Sí? El dominio de esta función va a ser, estamos hablando del radio, el radio lo que no puede ser es que valga 0, pero sí va a ser siempre positivo, así que va a ser 0. Abajo, acá, que va a ser 0. Y en realidad podría ser tan grande como yo quiera. Este dominio va a ser de 0 hasta más infinito. ¿Por qué hasta más infinito? Y porque técnicamente yo puedo tomar tan grande como quiera el disco. Digamos, si yo lo que hago un radio muy, muy grande, me quedaría muy, muy grande, pero muy bajito. Digamos, quedaría muy bajito acá. ¿Sí? Digamos, supongamos, ¿no? Quedaría muy, muy, muy bajito. Quedan discos muy, muy grandes. Tengo que usar, vamos a hacer más fácil. Digamos, puede ser que yo lo calcule así. Puede ser que yo los haga así, muy, muy finitos, ¿sí? Y me quede un radio súper chiquitito. Digamos, una lata muy, muy finita. Pero bueno, que quede de esta forma, digamos. O sea, que sea muy, muy finito. Esto no estaría. Ahí va. Sería la parte de atrás.
¿sí? Quedaría muy, muy finita la lata, digamos. Y bueno, en realidad, técnicamente lo puedo tomar tan grande como quiera, digamos. Esa sería la parte de atrás, y sería tan grande, la lata sería tan grande como yo quiera, pero bien finita. O sea, lo tomo un radio muy grande, pero puede ser muy finito. Así que el dominio de esta función sería de 0 hasta más infinito. Bueno, lo que hacemos es, como dijimos siempre, analizamos los máximos y mínimos de esta función, así que calculamos la derivada primera de esto. La derivada primera va a ser, esto es como r a la menos 1. ¿Sí? Si quieren, lo piensan esto como 2000 sobre r, lo piensan como, sobre r, perdón. Sobre r lo piensan como 2000 por r a la menos 1, para que cuando lo deriven, digan 2000 por bajo el menos 1 por r a la menos 2, más la derivada de esto quedaría 4, porque multiplico por 2, 4pi por r. ¿Sí? Recuerdo que pi es un número, y nos quedaría de esta forma. Entonces esto sería lo mismo que busco denominador común, son dos pasos, menos 2000 sobre r cuadrado, más 4pi por r, o sea que quedaría r cuadrado acá, menos 2000, más 4pi por r cubo, así que quedaría, si quieren, 4pi por r cubo menos 2000 sobre r cuadrado, ¿sí? Y esto, según un estudio de signos, sí, este es un ejercicio un poquito más difícil de lo que ustedes pueden llegar a ver, así que no se preocupen mucho si hay algunas cosas que les cuestan mucho. Cuando hacen el estudio de funciones, sí, pero es un lindo ejercicio porque se ve la aplicación real. El r cuadrado en 0 se hace 0 y después siempre es positivo. Este que tenemos acá, el de arriba, 4pi r cubo, por más al costado, 4pi r cubo menos 2000. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos cuándo 4pi por r al cubo menos 2000 es positivo, es lo mismo que decir cuando va más, ¿sí? Es cuando es más grande que 0, es lo mismo que decir que 4pi por r cubo es más grande que 2000, pasamos dividiendo, quedaría r cubo, seguimos por 4 quedaría 500, y seguimos por pi quedaría dividido pi, más grande que esto, y es cuando r es más grande que la raíz cúbica de 500 sobre pi. La raíz cúbica de 500 sobre pi, ya les digo cuánto es. Por eso, es feo el número, no se preocupen si les parece muy, muy feo. Pero tampoco es tan feo, pero bueno, es feo. 500 dividido pi. Esto queda tanto como aproximadamente 5,41. Así que por acá, ¿sí? Aproximadamente estaría el 5,41, que es la raíz de 500, raíz cúbica de 500 sobre pi. ¿Sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta, bueno, es cuando sea más grande. O sea que acá se va a hacer 0, acá va a ser más. Y acá va a ser menos. A ver, a ver, a ver. Claro, bien, ahí está. Sí, esto va a ser. Sí. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que esto, cuando. Lo tenía que poner arriba, perdón, esto iba arriba, no abajo. Claro. Vamos acá 0 en la raíz cúbica de 500 sobre pi, dijimos, acá va menos, acá más. Entonces ahora hacemos las flechas, acá 0, acá dijimos raíz cúbica de 500 sobre pi, ¿sí? Recordemos que el dominio eran los reales positivos, así que esta parte no la tomo en cuenta, no existe, digamos, el dominio de esta función, así que acá esto no existe, acá da negativo y acá da positivo, ¿sí? Por estudio de la derivada primera, crece y después decrece, así que en x igual a raíz cúbica de 500 sobre pi, hay un máximo, perdón, mínimo, decrece, ¿no? Acá estoy mal, decrece y después crece, ¿sí? Está, decrece y después crece, así que hay un mínimo. Hay un mínimo local, ¿sí? Bueno, analizamos cuando tiende a 0, ¿sí? Cuando nos acercamos a 0, como viene decreciendo, ¿sí?
siempre va a ser más grande, ¿sí? Cuando x tiende a 0, ¿sí? La función será mayor a f en la raíz cúbica de 500 sobre pi. Y cuando tiende a más infinito, como está creciendo, x tiende a más infinito, como f crece, será mayor a la función en el punto que estamos calculando, en 500 sobre pi. Entonces, por lo tanto, x igual a raíz cúbica de 500 sobre pi es el máximo absoluto, el mínimo absoluto. ¿Sí? Entonces, cuando tiene más o menos 5,4 centímetros de radio, que es un total de 10 centímetros aproximadamente, las dimensiones de la lata van a ser las que optimicen la cantidad de metal que se utiliza para la lata, digamos. O sea que las dimensiones son radio, las dimensiones que minimizan la superficie son radio igual a raíz cúbica de 500 sobre pi, que es aproximadamente 5,41, sí, de radio, así que de diámetro sería el doble. ¿Ven? Y la altura dijimos que es 1000 sobre este numerito, digamos, 500, vamos a regularlo, 1000 dividido pi por lo que calculamos recién al cuadrado, nos da tanto como aproximadamente 10,83 aproximadamente, ¿sí? Radio, altura igual a es 1000 sobre pi por r al cuadrado, era pi por raíz cúbica de 500 sobre pi al cuadrado, que esto es aproximadamente 10,84 aproximadamente, ¿sí? O sea que las dimensiones para que la lata gaste la menor cantidad de metal posible es de 5,41 de radio y 10,84 centímetros de altura para que tengamos 1 litro en la lata y que gastemos la menor cantidad de material posible. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo andás? Bueno, Hola, ¿me escuchan bien? yo te escucho bárbaro, así que Bárbaro, ¿cómo andan? estimo que el resto también. Bueno, bárbaro. Bueno, dejo grabar ya y después le subo la